Buenas y lectoras noches, lectores trotamundos. Es sábado de nuevo video, sábado de herencia ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. Sean bienvenidos, gracias por acompañarme en este 2025 en una extensa ruta de leyendas de México. Estos relatos que pertenecen a la tradición oral de nuestro país. Así que sin decir más, continuemos con Guanajuato. La casa de las tres brujas. En la oscuridad flotaban palabras no bien definidas, casi inaudibles, algo parecido a una letanía. El que escuchara atentamente, sin respirar, y quizás demorando la sorpresa o el miedo, entendería que esa ristra monótona de sonidos en coro sí era un rezo especial, palabras que pertenecían a una invocación, pero no a cualquier invocación. La figura central de la invocación era el maldito, y en el silencio, la cadena de palabras como una serpiente huidiza casi se perdía en la noche, aunque no para aquellos que transitaran en la cercanía de aquella casa singular, alta, con techo de 2 aguas en su frente, construida especialmente con madera, de aspecto alegre y risueño, aunque extraña para la ciudad de Guanajuato, motivo incluso de leyendas y decires, motivo de miedo entre el vecindario cercano. Ocurrió entonces que un joven, de nombre José Conrado, forastero él, de quien tiempo después recogió su testimonio, yendo a paso relajado por el paseo de la presa, en una noche sin luna, apenas iluminada por un par de farolas, alcanzó a ver que por el balcón superior de la casa singular se asomaba una mujer de piel muy blanca, de oscura vestimenta, pero de edad indefinida. Quien podría decir muy vieja o muy joven según se le prestara atención. ¿Sería de gran belleza? ¿O, resguardada por la oscuridad, sería de rasgos poco afortunados, muy fea? Pero la mirada del caminante no alcanzaba a precisar tales aspectos, mucho menos los ojos de la dama. Se trataba de Hildegarda, una de las 3 mujeres que, como muchos sabían, habitaba la casa, y quienes eran poco afectas a transitar por las calles en horas matutinas, ni menos frecuentar ningún sitio concurrido en la ciudad. El asunto es que para ninguna de ellas había secreto posible. Todo lo advertían, aunque sucediera lejos de ellas, como era el caso. Porque el joven forastero, yendo a paso despacioso por el paseo de la presa, fue percibido en la oscuridad. Asomada al balcón, como se dijo, la seductora mujer, con la fuerza que da el mal de ojo, no le fue difícil conducir con órdenes secretas, mentales, mudas, el trayecto de Conrado, que lo llevaría ya fascinado, ya embrujado, a subir las escalinatas circulares y entrar por la puerta izquierda de la esbelta casa y ser recibido por ella, quien en todo momento contoneaba su cuerpo y atrapaba con su voz áspera, venida del bajo vientre, al joven recién capturado. De ese momento, por testimonio del mismo Conrado, recuerda que en la penumbra pudo apreciar el cabello abundante de Hildegarda, enmarcando la expresión vacía de unos ojos velados por la oscuridad, sin brillo, como muertos. No sabe cómo llegó, pero el hombre se encontró en medio de una sala, a la que no se le percibían el límite de sus paredes. Lo mismo podría haber sido el espacio enorme que pequeño. ¿Fue un coro de voces que lo sacó de su pasmo? Nunca lo supo.
pero dos mujeres sentadas alrededor de una mesa, en cuyo centro se encontraba una raíz semejante a un cuerpo humano desnudo, la legendaria mandrágora, unos mechones de pelo, montones de paja y recortes de uñas le dieron la bienvenida y se presentaron como Germelina y Belinda, supuestas hermanas de Hildegarda. Nombres nocturnos, según decía la gente. La anfitriona del forastero, quien en su aturdimiento y en su percepción trastornada, las dos mujeres le parecieron de golpe muy jóvenes y bellas, y de inmediato, y sin saber la razón, en una metamorfosis dinámica, fueron dos ancianas con aspecto de urracas, luego dos cabras muy grandes, para asemejar después a dos serpientes entrelazadas, con los ojos fijos en el intruso y con las lenguas de fuera, largas y vibrantes. La lucha de Conrado, como él lo asegura, fue descomunal. Consciente de su miedo y de su deseo por huir, aunque sus piernas no le respondieran, y su voluntad fuera apenas una palabra, buscaba la oportunidad de fugarse de semejante claustro. Violentado por alguna fuerza, quedó alojado en un asiento con respaldo, al tiempo que se sintió obligado a beber un líquido oscuro y delicioso, un líquido que de inmediato le causó una embriaguez desconocida, una cara acaballada, unas manos frías, una voz que lo invitaba a pasar la noche en esa casa. Hildegarda, Germelina y Belinda daban vueltas alrededor de él, saltando en el aire, con sus cabezas temblorosas, sofocándolo, con sus torsos encorvados y con la piel descubierta, ajada y teñida de una sangre seca. Entonces, él creyó que llegaba al término de su vida. Quizás fue la providencia, pero en su testimonio no recuerda cómo fue que se abrió paso a la salida de aquel lugar. No recuerda cómo se soltó de las garras que lo aprisionaban, ni recuerda cómo logró alejarse de aquella casa de brujas, tomando el aire que lo aliviaba, bendiciendo el momento en que una mano invisible y bondadosa lo salvaba de la muerte, alejándolo de ahí. Espectros. Reza la leyenda que en la ciudad de Guanajuato hay una noche implacable, en que sucede un hecho singular, un hecho extraño, difícil de entender, difícil de imaginarlo. No ocurre en algún día preciso, determinado. Es azaroso cuando se presenta. Incluso pueden pasar años y no vuelve a ocurrir. Es una suerte de fenómeno de vida y de muerte. Es cosa donde cabe el asombro y el miedo. La sorpresa que se experimenta está en razón de nuestra cordura y de nuestros sentimientos. Nada es sorpresivo en este caso, ni da ocasión para sufrir un espanto o un temor fuera de nuestro control, como si sucediera en un de pronto. Entonces, hay que imaginar que una neblina espesa y lenta baja de las montañas que rodean a la ciudad. La invade desde sus laderas hasta inundarla y cubrirla completamente de una blancura intensa. Y cuando esto sucede, entrada la madrugada, se impone un silencio tan profundo, un silencio que se expande, tan denso, que cualquier ruido, un grito, por ejemplo, llega a ser devorado por ese silencio depredador. Y la ciudad y su gente asumen con respeto tal invasión, mas todavía ni el farolero, el sereno o el policía, corpulentos, robustos, valientes cuando lo son, se harán presentes, al tiempo que en esa madrugada no habrá borrachos con quien lidiar en las calles, ni presunto delincuente a quien vigilar, ni tipo grosero a quien serenar, porque un presentimiento común, un miedo general o de advertencia,
se apodera de cada uno de los seres que habitamos en la ciudad. Hay que decirlo así, nadie, en especial los adultos, concilia el sueño y todos están atentos de algo que puede suceder, que pudiera alterar la apacible vida de la urbe y que cobra vida como un espectro, terrible y misterioso, de una ferocidad discreta, que llega a deambular en cada calle y en cada callejón, como si el mismo espectro se multiplicara para el asombro de todos los que velan durante esa noche, como si todos esos espectros formaran una legión que amenaza con entrar en cada casa de la ciudad, en cada conciencia, porque su silencio, tan desolado, tan profundo, lastima y provoca el horror desde las entrañas. Esa presencia, guarecida en la neblina, permanece por largas horas y nadie, en su sano juicio, se atrevería a retirarse a dormir, ni menos asomarse para identificar a los espectros, por la amenaza de que la muerte lo asalte esa misma madrugada, de que las presencias o la presencia invadan nuestras moradas y penetren a robarnos la vida, y arrasen y cieguen nuestro aliento para hurtarnos el alma. Líbrenos, Señor, de todo mal, porque, hay que admitirlo, es el mal que se convierte en un cuerpo multiplicado, sin rostro ni figura precisos, solo una presencia que transita por la ciudad, que transpira su amenaza atroz, que nos impide articular palabra, que nos ahoga en nuestro propio miedo, que nos baña en sudor y paraliza hasta hacer de nuestras pupilas unos grandes círculos de obscuridad que solo delata nuestro terror. Solo hasta que empieza a levantarse la mañana y la neblina se retira, hecha andrajo, silenciosa, mortecina, y deja pasar desde las crestas de las montañas los primeros rayos del sol que van asomándose por el cerro Chichíndaro, tendremos la seguridad de que estamos vivos y podremos así esperar, no sabemos hasta cuándo, a la muerte. Espantan en el puente de Santa Ana. A las afueras de Guanajuato se encuentra sobre un arroyo cerca de la carretera que conduce a Silao el puente de Santa Ana. No pocos automovilistas han observado al pasar por allí, a las 12 de la noche, una luz potentísima que poco a poco se torna en silueta femenina y que obliga a reducir la velocidad hasta casi detenerse. Su fulgor los deslumbra por instantes. Hay testigos que afirman que esa mujer espectral se coloca a pie de carretera para pedir auxilio. Cuando los conductores se detienen para subirla a su automóvil con la intención de llevarla a su destino, la mujer accede y sube en completo silencio. Al voltear al asiento del copiloto o por el espejo retrovisor para asegurarse de que su nueva pasajera esté adentro del vehículo para retomar la marcha, la sorpresa es inquietante. La mujer se ha escapado con la niebla. Hace ya un tiempo, precisamente a las 12, pasaba por ahí un camionero. Desde lejos pudo ver el semblante pálido de la mujer. El resplandor de su ropa era cegador. Y una mujer sola en el puente de Santa Ana corría peligro a esas horas de la madrugada. El conductor detuvo su camión y bajó a prestarle ayuda. Súbitamente, la mujer caminó hacia el puente y en un gesto que simulaba un vuelo, se arrojó a las aguas en medio de relámpagos que anunciaban tormenta. De inmediato el camionero se lanzó al arroyo para salvar a la dama. Inesperadamente vino la creciente y el muchacho, que no sabía nadar, perdió la vida precisamente a las 12 de la noche. Ahora, cuando pasa por allí algún transporte, el fantasma hace una señal para detenerlo. Al llegar a Marfil, el espíritu se esfuma. Para salir de la duda, lo mejor es aventurarse en circunstancias propicias y pasar por el puente de Santa Ana
precisamente a la medianoche. Leyenda de los Carcamanes. Subiendo un callejón serpenteante al fondo de la plaza El Baratillo, se encuentra una pequeña plazuela donde se ubica una vieja casona, que durante muchos años permaneció abandonada. Los habitantes de la ciudad preferían no pasar por ahí, porque se decía que estaba habitada por fantasmas. Los dueños la mandaron bendecir muchas veces, pero no hubo agua bendita ni crucifijos que valieran para expulsar a las ánimas en pena atrapadas en su interior. Se decía que quienes se aparecían eran los protagonistas del brutal asesinato acontecido 2 siglos atrás, pues el zaguán de esa casa fue el escenario de uno de los crímenes más sangrientos y enigmáticos que vivió la ciudad. La casa está todavía en la plazuela de Carcamanes, y su nombre se debe a esta historia. La mañana del 2 de junio de 1803, los vecinos de la plazuela de San José, hoy llamada de Carcamanes, muy cerca del Baratillo, despertaron a las 6 de la mañana al escuchar gritos de horror provenientes de la casa de la Rinconada. La viejecita que ayudaba al aseo en la casa había llegado muy de mañana, con el primer canto de los gallos, y desde que se acercó a la entrada, vio correr un hilito de sangre por las baldosas. Se apresuró para ver a qué se debía la sangre, y notó entonces que la puerta estaba abierta. Entró con cautela, y al primer paso dentro del zaguán se encontró con los cuerpos de 2 cadáveres, uno muerto a puñaladas y el otro degollado. Al mismo tiempo, en otra casa cercana, en el callejón del Espinazo, encontraron también el cuerpo sin vida de una joven llamada Luisa. La noticia del triple asesinato corrió muy rápido entre los habitantes de la ciudad, quienes ni tardos ni perezosos buscaron explicación para el sangriento suceso. Los Carcamanes eran 2 jóvenes llegados desde Europa a la próspera ciudad de Guanajuato, en busca de fortuna. Ya antes habían probado suerte en las ciudades de México y Morelia, sin mucho éxito, de modo que la gran fama de las riquezas de la ciudad, debida a las ricas minas de plata, atrajo a los jóvenes aventureros. Se decía que eran originarios de Alemania y que el apellido de uno de ellos era Carcamán, razón por la que en el pueblo empezaron a llamarlos los Carcamanes, siendo sus nombres Arturo y Nicolás. Los jóvenes instalaron un negocio que rápidamente dio frutos, de modo que asentaron su domicilio en el entresuelo de una casa de 3 pisos en la rinconada de la plazuela de San José. Los 2 eran muy unidos entre sí, casi hermanos, y rápidamente empezaron a tener una activa vida social, haciéndose asiduos a las casas de varias familias de abolengo de la ciudad. Ambos muchachos visitaban regularmente las casas de la ciudad, donde la vida nocturna tenía lugar entre música, baile y partidas de cartas. Así fue como conocieron a una joven alegre y de singular belleza llamada Luisa. Arturo cayó prendado de ella desde el primer momento, por lo que pronto comenzó a cortejarla, y ella le correspondió. Durante varios meses la visitó en su casa, pero ¿cuál sería su sorpresa cuando una noche en que después de haberse marchado, y ya fuera por un olvido o por el simple anhelo amoroso, regresó nuevamente a verla? La encontró nada más y nada menos que con su hermano, Nicolás. Arturo no se dio a notar, solo los vio a lo lejos y regresó a la rinconada de la plaza, donde el demonio de los celos lo invadió cada vez con más fuerza. Iracundo esperó el regreso de su hermano a su casa en la rinconada. Apenas llegó Nicolás, sin concederle tiempo de nada, Arturo lo atacó y le dio muerte a puñaladas en el zaguán de la casa.
Cegado todavía por los celos, se dirigió a casa de Luisa, a quien asesinó del mismo modo. Durante el regreso a su casa, el camino a pie debió serenar un poco a Arturo, mientras recorría las sinuosas calles bajo el fresco de la noche. Así que, al llegar al zaguán y encontrar el cuerpo sin vida de Nicolás, los remordimientos cayeron sobre el asesino, martirizándolo de tal modo que decidió darse muerte ahí mismo. Preso de un sufrimiento indescriptible, se degolló con el mismo cuchillo con el que había cometido crimen contra Nicolás y su amada. Nicolás fue sepultado en el antiguo templo de San Juan, hoy templo de San Francisco, y el suicida, Arturo, en el río de Pastita. La casa fue bendecida muchas veces, pero aún así, cada 1 de junio, se escuchan por la madrugada los gritos y estertores de muerte que recuerdan la matanza sangrienta de aquella noche a manos de Arturo Carcamán por la traición de Luisa y Nicolás. La momia. Si una aparición puede provocar un terror intenso en una persona de alma inocente y confiada, es la de una momia delante de una ventana, observándonos con un silencio sepulcral. La de una momia erguida en medio de un patio, esperándonos con la paciencia de la eternidad. La de una momia dentro de una habitación, viéndonos con sus ojos vacíos. En la noche, cuando uno duerme, cuando por alguna razón nos asomamos a la calle o cuando incómodos por algo nos despertamos en medio de la oscuridad y las facciones horrendas de una cara descarnada y seca, con brazos descarnados y secos, en un cuerpo cubierto por andrajos, polvosos y secos, invade nuestra visión, arrebatan nuestra tranquilidad y nos colocan al borde del síncope, sin amparo para nuestra pobre alma que sufre y se hiela. No entenderemos que nuestra existencia se encuentra señalada, que pudo haber caído sobre nosotros una maldición antigua, por menos que creamos hoy en estas maldiciones, por haber bromeado sobre algún difunto en nuestra visita a ese santuario macabro que ahora es un museo famoso, o que tal maldición ha caído sobre nosotros por haber descreído de la agonía que aún late en esos cuerpos de aparente cartón y que aún quieren cumplir con algún encargo secreto y recobrar sus movimientos. No importa que sus pasos apenas si se arrastren y su sonido apenas perceptible sea una amenaza, porque la vida, si observamos con paciencia en esa galería de monstruos, quienes fueron personas y que gozaron de atributos físicos, corre aún como un arroyito en sus venas, no del todo petrificadas. Seas de aquí en esta ciudad de misterios, de claroscuros, de inquietudes y temores, seas de donde vengas, ciudad o poblado rural, curioso visitante, la momia que no cumplió del todo con el designio bíblico de volverse polvo, la momia que te haya escogido podrá darte alcance con insalvable amenaza, velada por la oscuridad en muchos de tus días a pesar de rezos y plegarias. La momia que llegue a estar cerca de nosotros, asomada a nuestra ventana, o detenida en el patio o erguida al pie de nuestra cama, o muy cerca de nuestro propio aliento, el cual dejó de exhalarse tranquilamente en nuestro sueño, porque ella arrojará el suyo, el de momia, sobre nosotros. Aliento de cloaca, de tierra y lodo de panteón, de polvo, de desamparo y de muerte. Lectores trotamundos, gracias por escucharme. La verdad me fue difícil elegir las leyendas para este video, porque como pueden saber, cada estado tiene infinidad de relatos y Guanajuato no es la excepción.
Nos vemos en el próximo video. Y si este video te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.